En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, encontramos la llamada parábola del buen samaritano. En esta parábola o en esta ilustración, Jesús nos da una enseñanza acerca de lo que es la misericordia o la misericordia que Dios espera que nosotros hagamos. Tú puedes leer esta parábola si prefieres poner pausa antes de continuar. Lucas 10, 25 al 37. Voy a mencionar algunos de los aspectos más relevantes de esta parábola con respecto a la enseñanza de la misericordia. Tenemos en el versículo 25 de Lucas 10 que un maestro de la ley quiso probar a Jesús. Es decir, quiso tentarlo para ver si daba una respuesta equivocada. Y le pregunta, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Fue una pregunta malintencionada. Quería examinar a Jesús delante de la gente, porque dice que se paró y le preguntó, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Es la misma pregunta que en otro pasaje encontramos que le hace a Jesús un joven rico. ¿Qué debo hacer para poseer la vida eterna? En el versículo 26 de Lucas 10, Jesús le pregunta, es decir, le contesta con otra pregunta, sabiendo la intención maliciosa de este maestro de la ley. Y Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley al respecto? ¿Cómo lees? Entonces en el versículo 27 de Lucas 10, el maestro de la ley responde haciendo un resumen de lo que dice la ley. Es un maestro de la ley, él conocía la ley. Así es que le cita de alguna manera un resumen de Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:5, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No fue esta la única vez que los escribas o intérpretes de la ley le hacían preguntas a Jesús con la finalidad de hacerlo pecar, de tentarle. Puedes leer Mateo 22, versículos 34 al 40 y Marcos 12, versículos 28 al 34, donde puedes encontrar estas preguntas malintencionadas de los escribas, de los fariseos, para que Jesús se contradijera o contestara algo que no va de acuerdo a la palabra de la ley. Pero en esta ocasión, esta respuesta que le da el maestro de la ley a Jesús, citando la ley, donde en resumen dice amar al Señor con todo y amar al prójimo como a uno mismo, esta es la misma respuesta que Jesús dio en otra ocasión cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento y en qué se resumía la ley y los profetas. Es la misma respuesta. Así es que en esto estaban de acuerdo. Tanto el maestro de la ley como Jesús estaban de acuerdo en que esto es lo que se tiene que hacer para poseer la vida eterna. Por eso, en el versículo 28 de Lucas 10, Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Contestaste bien. Si allí hubiera terminado la conversación, el escriba habría quedado bien ante los demás, porque Jesús aprobó su respuesta. El maestro aprobó su respuesta, pero no terminó ahí la conversación, porque aunque esta persona quería quedar bien delante de los demás, no lo estaba logrando delante de Jesús, porque Jesús conoce el corazón de todas las personas, sabía la intención de este hombre al preguntarle eso y al responderle, conocía su corazón. Por eso, aunque quedara bien delante de los demás, delante de Cristo, no iba a quedar bien. Así pasa con nosotros. A veces tratamos de quedar bien con las personas, pero si la intención de nuestro corazón no es la correcta, podemos lograrlo, pero no delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Y en el versículo 29 de Lucas 10, este maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, aquí está, quiso justificarse a sí mismo. Ya había quedado bien, pero no se conformó y quiso resaltarse a sí mismo cuando le dijo a Jesús,
¿y quién es mi prójimo? Tal vez este maestro de la ley esperaba una respuesta propicia para decir, sí, yo lo hago, yo soy ese. Y esta pregunta le dio ocasión a Jesús para ilustrar la respuesta con la parábola del buen samaritano. En resumen, en esta parábola trata de un hombre que va en el camino y unos ladrones lo asaltan, lo dejan ahí medio muerto. Pasa un sacerdote de largo, lo ve y no se detiene. Pasa un levita de largo, lo ve y no se detiene. Y luego un samaritano se detiene, dice que es movido a misericordia, tuvo compasión, lo cura, lo lleva a un mesón, está con él y al día siguiente le deja al mesonero 2 denarios, que es el salario de 2 días, y para que cuide de él y dice, si gastas de más, cuando yo regrese, te pagaré. Básicamente eso es la parábola. De aquí podemos destacar algunas cosas. En el versículo 30 de Lucas 10, en esta parábola, los ladrones que asaltan a este hombre representan a Satanás. Satanás que vino a hurtar, a matar y a destruir. Lo puedes leer en Juan 10:10. Estos ladrones representan a Satanás, que roba, que daña, que lastima. Luego en el versículo 31, el sacerdote que pasó de largo representa al ritualismo y a la falsa religión, que no se compadece del hombre, no tiene misericordia por el hombre, está enfocado en hacer sus ceremonias, en hacer sus rituales para agradar a Dios, pero eso no agrada al Señor. Luego en el versículo 32, un levita, que también pasó de largo, aunque vio a este hombre malherido. Este levita representa la ley que nos dice lo que somos, pero no nos ayuda cuando pecamos. Tal vez este levita bien pudo pensar, mira, por estar en desobediencia, lo que te pasa, mira, estás mal. La ley no nos salva. Luego en el versículo 33, el samaritano. El samaritano eran personas odiadas por los judíos, porque se habían mezclado con personas no israelitas. Sin embargo, aquí este samaritano representaba a Cristo. Tuvo misericordia y auxilió a aquel hombre que no tenía por qué hacerlo. Él se compadeció de este hombre. Vendó sus heridas en el versículo 34 y lo subió a su cabalgadura. Dice que las curó con vino y aceite, lo cual representa la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Y es lo que se necesita para sanar y salvar a un hombre. Y lo sube a su cabalgadura. Aquí también nos ilustra cómo este samaritano que iba sobre su cabalgadura puso en su lugar a este pobre hombre herido. Esto habla de la sustitución, que es justo lo que hizo Jesucristo. Él se hizo hombre por nosotros. Y gracias a su muerte, Él nos da vida eterna. En el versículo 35 dice que lo llevó al mesón, cuidó de él y al otro día dio dinero al mesonero para que lo cuidara. Este mesonero representa a los siervos de Dios que cuidan a los hijos de Dios, a los que Él salva. Entonces, terminando esta narración, Jesús en el versículo 36 le pregunta al escriba que cuál le parecía que era el prójimo del que fue víctima de los ladrones. Y en el versículo 37 de Lucas 10 el escriba le responde, el que hizo misericordia con él. Es decir, el samaritano, a quien los judíos odiaban, los escribas repudiaban a los samaritanos. Entonces para él era difícil reconocer que esta persona odiada había sido el prójimo que ayudó a este hombre malherido. Y Jesús a esta respuesta le dice, ve y haz tú mismo, haz tú lo mismo. Esto es, ten misericordia con quien se encuentra en desgracia y que no tiene cómo corresponder lo que se hace por él. Algo que seguramente el escriba no hacía, por eso dice que se quería justificar a sí mismo preguntando quién es su prójimo. Y como diciendo, sí, yo hago misericordias, pero a los que le convenía,
a los que de alguna manera tal vez pudieran corresponderle el favor. Por eso Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo con las personas que consideras o que son tus enemigos, con las personas que están en contra de ti, con aquellos que te repudian. Ve y haz misericordia con aquel que no te puede corresponder, que no te puede reponer lo que inviertes en él. Algo similar le pidió Jesús al joven rico en Mateo 19, versículos 16 al 26. Algo similar. Cuando le dijo a este joven rico, cuando él decía que cumplía con todos los mandamientos de la ley desde su juventud. Y Jesús le dijo que fuera y vendiera sus bienes y los diera a los pobres. Ya sabemos que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué vano resulta hacer misericordia por interés, ayudar solo a quienes sí nos pueden corresponder. A los ojos de Dios eso no pasa desapercibido. Podemos quedar bien con los demás, pero delante de Dios no. Él desea que no restringamos ni limitemos nuestra ayuda por quien realmente la necesita. Y eso es justamente lo que hizo Cristo por nosotros. Se despojó de sí mismo. Tuvo compasión y misericordia de nuestra condición y dio su vida por la nuestra. No tenemos cómo pagarle algo que no podíamos conseguir por nosotros mismos. Solo si de algo vale, con nuestra vida misma. Entregarle a Él nuestra vida, nuestro agradecimiento, nuestra adoración y nuestro servicio. Eso es lo que podemos hacer para corresponder de alguna manera lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tener misericordia y salvarnos cuando estábamos heridos, cuando estábamos perdidos, cuando nadie se detenía a hacer misericordia por nosotros. Él nos vio con compasión y dejó su posición que tenía en el cielo y vino a rescatarnos y nos encomendó para que cuando Él regrese nos lleve a su presencia por la eternidad. Eso es tener misericordia. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, y el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, lo que es tener misericordia y hacer misericordia, aún por aquellos, Señor, que no tienen nada. Y nos enseñas que no lo hagamos por interés, ni esperando algo a cambio, sino solamente por el simple hecho de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de ti. Misericordia, hacer el bien, aún a los que están en contra de nosotros, aún a los que son nuestros enemigos o nos odian o se burlan de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a no ser como en esta parábola el sacerdote y el levita que se pasaron de largo y no se conmovieron ante la desgracia de esta persona. Hoy, Padre, en día que hay tanta insensibilidad, hoy que los corazones se han endurecido y poca gente ya se detiene a socorrer al que está necesitado. Padre, ayúdanos a hacer la diferencia y no ser como los demás en ese aspecto, sino ser misericordiosos, ser compasivos, ser ayudadores, Padre, con aquellos que están necesitando una mano que les auxilie. Te damos gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia sobre nosotros, Señor, y nosotros queremos manifestarla, Padre, dándote nuestra vida misma, poniéndola a tu servicio, Señor, y nuestro agradecimiento por lo que has hecho y lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.